¿Alguna vez te has preguntado si existe un límite para la crueldad humana? Si el amor puede volverse odio y si la esperanza, a veces, es la única llama que nos mantiene en pie. Presta muchísima atención, porque la historia que te voy a contar ahora no es para los débiles de espíritu. Te va a chocar, te va a apretar el corazón, pero al mismo tiempo te mostrará una verdad tan profunda que tu fe será puesta a prueba y, quién sabe, hasta renovada. Imagina la escena: una hija, alguien que debería ser la extensión del cariño y el cuidado, capaz de encadenar a su propia madre, una señora idosa, por un motivo tan banal como pedir un pedazo de comida. Es para revolverte el estómago, ¿verdad? Pero lo más sorprendente no es la maldad, ¿qué va? Es la intervención. No fue un vecino, ni la policía, ni un pariente, fue un caballo. Sí, aunque suene imposible, puede parecer increíble, pero como nos enseñan las Escrituras, los caminos de Dios son misteriosos y, a menudo, Él usa los instrumentos más improbables para cumplir sus designios. Piensa en la historia de David y Goliat, 1 Samuel 17. ¿Quién diría que un simple pastor de ovejas, armado con una honda y 5 piedras lisas, derribaría a un gigante temido por todo un ejército? Dios no elige a los poderosos a los ojos del mundo, sino a los humildes y a los que tienen fe. Así, este caballo que estás a punto de conocer se convierte en un canal de la justicia divina, un faro de esperanza en la oscuridad más densa. Es una poderosa lección sobre cómo la mano de Dios se mueve, incluso cuando todo parece desmoronarse, y cómo la fe de una idosa puede desencadenar eventos extraordinarios. Esta no es solo una historia de abuso y sufrimiento, es un relato sobre la resiliencia del espíritu humano y la promesa de un milagro que trasciende la lógica. Vas a presenciar cómo la amargura puede corroer el alma y transformar los lazos de sangre en cadenas de dolor. Pero, lo que es más importante, verás cómo el abandono más cruel puede ser confrontado por una fuerza inesperada. Con cada detalle, te llevarán a reflexionar sobre el verdadero significado del amor incondicional y sobre cómo a veces la compasión puede surgir de donde menos la esperamos, incluso de un animal. La historia de Doña Eulalia y el caballo relámpago es un testimonio vivo de que, cuando la fe es inquebrantable, el cielo se mueve y la justicia se manifiesta, muchas veces de una forma que nos deja boquiabiertos. ¿Por qué permitiría Dios tanto sufrimiento?, te preguntarás. Esa es una pregunta que resuena desde los tiempos bíblicos. Recuerda a José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, Génesis 37, o a Job, quien lo perdió todo, pero nunca renegó de su fe. La Biblia nos muestra que el sufrimiento, por insoportable que sea, puede ser un terreno fértil para el crecimiento espiritual y para la manifestación del poder divino. Es en ese suelo árido donde germinan las semillas de la fe más profunda. Esta historia te llevará a un lugar de profunda reflexión, donde el dolor y la esperanza se entrelazan de una forma que te hará llorar. Sí, de tristeza por la crueldad, pero también de alegría por la redención y la intervención divina. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te tocará profundamente, sino que también te hará replantearte todo lo que creías sobre el amor, el abandono y los verdaderos milagros. Es un llamado a reconstruir tu propia fe, a entender que, en medio de las tempestades de la vida, la voz de Dios puede venir de donde menos lo esperas. Si esta historia resuena contigo, si toca tu corazón y te hace pensar, entonces este video ya cumplió su propósito. Y antes de continuar, si crees en el poder de las historias que tocan el corazón y quieres más contenido como este, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras revelaciones. Muchos ven, pero pocos se suscriben.
Ven y forma parte de esta comunidad de fe y aprendizaje. Ahora que ya tocamos el velo del misterio, vamos a sumergirnos en el escenario y conocer a los personajes principales de esta trama que más parece una parábola viva. Imagina un lugar donde el tiempo parece andar despacio, donde cada grano de polvo en los caminos de tierra agrietada cuenta una historia de siglos. Ese es San Lorenzo, un pueblito chiquito escondido entre cerros polvorientos y caminos de tierra rajada. Allí, la vida parece que siempre camina lento, bajo un calor que se mete hasta los huesos y ni la sombra de los árboles da consuelo. Es en ese escenario que el viento apenas y movía las hojas secas del mango en el patio trasero de una casita vieja hecha con adobes ya desgastados por los años y las tormentas. Es en este palco, sencillo pero lleno de matices, que se desarrolla el drama y la fe que vamos a explorar. Piensa en las aldeas bíblicas, a menudo rincones aislados donde la vida era dura, pero la fe, esa florecía en cada corazón. Es en ese escenario que encontramos a doña Eulalia Esquivel, una señora de 82 años que parecía haberse hecho de pura fe y resistencia. Si ya leíste sobre los patriarcas y matriarcas en la Biblia, como Sara, la madre de naciones que esperó pacientemente por la promesa de Dios, entenderás la esencia de doña Eulalia. Tenía la piel morena arrugada por el sol y por los años que no perdonaron. Su cabello, blanco como el algodón, lo llevaba trenzado con cuidado, como si cada hebra cargara recuerdos que no quería soltar. Su rostro, delgadito, pero firme, conservaba una mirada que brillaba con ternura y un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Ella es la personificación de la idosa que, a pesar de las adversidades, mantiene la llama de la esperanza encendida. Doña Eulalia, con su espíritu de resiliencia, encontraba consuelo y propósito en gestos simples. Estaba agachada junto a unas macetas rotas, dándoles agua a unas flores que casi no tenían color ya. Lo hacía con cariño, como si aquellas plantas fueran su única compañía. Cada tanto cerraba los ojos y murmuraba una oración bajito, tan bajito, que el viento tenía que hacerse cómplice para escucharlo. Su «Gracias, Señor, por otro día, aunque duela», era su leitmotiv. Esa es la fe genuina, aquella que se manifiesta en las pequeñas cosas, en los momentos de soledad, como la viuda pobre que dio todo lo que tenía, aunque fuera poco, en el templo. Lucas 21:1-4. Vivía con su hija Alma desde que su esposo, don Mateo, había fallecido hacía 2 años. Y es aquí que la trama toma contornos más sombríos. Alma, su hija de 43 años, la había llevado a vivir con ella para cuidarla. Eso decía. Pero en todo San Lorenzo se murmuraba otra cosa, que Alma se había llevado a la madre más por interés que por cariño, que no era una mujer buena, que algo en ella había cambiado desde que su marido la abandonó, y que desde que Eulalia llegó a esa casa, su mirada ya no era la misma. Es triste ver cómo la amargura puede envenenar el corazón, ¿verdad? Cómo la dolor de un abandono puede generar crueldad, cómo la semilla de la discordia puede ser plantada y crecer, sofocando la bondad. Alma, con sus 43 años, era alta, de complexión fuerte, con el cabello negro siempre amarrado en un chongo apretado y unos ojos oscuros que no mostraban nada, ni amor ni tristeza. Vestía siempre de negro, como si la muerte no hubiera salido nunca de su vida. Es un retrato de cómo las heridas no curadas pueden transformarnos en alguien que apenas reconocemos, como un corazón que se cierra para el mundo y para sí mismo. Así como la Biblia nos advierte sobre la dureza del corazón, Hebreos 3:13, vemos en Alma el resultado de un alma endurecida, incapaz de expresar el cariño que un día quizás existió.
Y es esa dualidad entre la fe inquebrantable de la idosa Eulalia y la amargura de su hija Alma la que nos conducirá por los próximos pasos de esta jornada. Ah, mi amigo, es aquí donde el corazón se aprieta y el alma se entristece. La Biblia nos alerta sobre la dureza del corazón y las consecuencias del pecado. Y en la vida de Alma vemos esa verdad manifestarse de una forma brutal. Los días en la casa de los Esquivel eran marcados por una atmósfera pesada y opresora. En el interior de la casa, las paredes eran frías, aunque el sol golpeaba con fuerza afuera. Todo olía a humedad, a trapo viejo y a comida recalentada. No había fotos en las paredes, ni recuerdos, ni risas, solo el eco de una vida que se desmoronaba. Eulalia, la idosa de fe inquebrantable, vivía bajo la constante sombra de la crueldad de su propia hija. Alma comía sola. Nunca servía un plato para su madre. Decía que ya había comido o que no se merecía desperdiciar comida. Es un retrato doloroso de la privación, una inversión del amor y del cuidado que deberían existir entre madre e hija. La voz de Alma era como un látigo, hiriendo la dignidad de Eulalia a cada palabra. «Vieja inútil, ¿qué haces allá afuera otra vez?», gritó desde la puerta con un tono que helaba el corazón. «Te dije que no desperdiciaras agua». Era un acoso constante, una humillación que iba más allá de las palabras. Doña Eulalia se incorporó despacio. El cuerpo le dolía y la respiración le pesaba, pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza y sujetó con fuerza su rosario, ese que nunca se quitaba del cuello. «Es que las plantitas», susurró sin levantar la mirada. «Si no las riego, se me mueren». Alma salió hecha una furia. Caminó con pasos pesados y bruscos por el patio de tierra seca y con un solo movimiento le arrebató la regadera de las manos a su madre. «Estas plantas comen más que tú. ¿No te das cuenta que todo sube? ¿O ya ni eso puedes entender?». El silencio se hizo más fuerte que el grito. Eulalia no contestó, solo se quedó ahí parada, como si el viento pudiera llevarse su pena. No era la primera vez que Alma le hablaba así, ni la segunda, ni la 10ª. Ya había perdido la cuenta, pero algo dentro de ella seguía resistiendo. Era la crueldad en su forma más explícita, la privación de comida combinada con la humillación pública. La rutina de abuso se intensificaba, mostrando la cara más sombría de la amargura de Alma. Era casi mediodía cuando el sol pegaba con todo sobre los techos de lámina y las calles agrietadas de San Lorenzo. El calor se colaba por las rendijas, levantaba vapor de la tierra y hacía que hasta los gallos buscaran sombra bajo los carros viejos. Adentro de la casa de los Esquivel, la atmósfera era más sofocante que afuera, pero no por el clima, sino por el peso de los silencios. En la cocina una olla hervía con frijoles y el aroma llenaba el aire como una promesa que no era para todos. Alma Esquivel, de pie junto al fogón, movía la cuchara con movimientos mecánicos, como si hasta cocinar le diera fastidio. Tenía 43 años, una figura imponente, de hombros rectos y mirada dura. Su piel morena era tersa, pero sus facciones marcadas dejaban claro que la dulzura no había habitado en su rostro por mucho tiempo, siempre vestida de negro, como si el luto se le hubiera pegado al alma desde que su esposo la dejó. Llevaba el cabello negro recogido en un moño tirante, sin un solo pelo fuera de lugar. Ni una sonrisa, ni una lágrima, nada. La cocina estaba impecable, no por amor al orden, sino por obsesión al control. Cada traste en su lugar, cada especia etiquetada. En la mesa un solo plato, el de Alma, frente a ella una silla vacía, y más allá, en la puerta entreabierta, doña Eulalia observaba en silencio. La señora tenía hambre, llevaba horas sin probar bocado, pero no se atrevía a pedir. Sabía lo que venía después. «¿Qué quieres?», preguntó Alma sin voltearla a ver. «Nada, hija, solo tengo un poco de mareo», dijo Eulalia, sosteniéndose del marco de la puerta con manos temblorosas. «Alma»,
bufó con fastidio. Siempre con tus dramas. ¿No te das cuenta que todo está caro? ¿O tú crees que el gas y la comida se pagan con tus rezos? Eulalia agachó la cabeza. Su estómago crujía, pero su dignidad no le permitía mendigar ante quien un día había arrullado en brazos. Perdóname, hija, no quería molestarte. Alma se levantó de golpe. La silla raspó el piso con un chillido seco. Se acercó a su madre y la miró con desprecio. Si tanta hambre tienes, ¿por qué no te vas a pedir limosna al pueblo a ver si alguien te aguanta como yo? La privación de comida era una constante y dolorosa realidad. Eulalia, con lágrimas que no quería soltar, volvió a su cuarto. Un cuartito pequeño, sin ventana, donde apenas cabía una cama de hierro con un colchón delgado. Allí se sentó y sacó su rosario del cuello. Cada cuenta era una súplica. Señor, ilumina el corazón de mi hija. No sé en qué momento se le murió el cariño. Doña Eulalia, con el estómago rugiéndole, se limitaba a tomar agua y a orar en silencio, sentada en una esquina del cuarto. Padre mío, si no me va a sacar de aquí, deme fuerza para seguir creyendo que aún hay bondad en este mundo. Afuera, el sol seguía cayendo sobre el pueblo. Los perros dormían a la sombra. Los niños jugaban descalzos en la calle, ignorantes de la tristeza que habitaba en la casa de los Esquivel. Pero allá, en el rancho del fondo, Relámpago resoplaba fuerte. Caminaba de un lado a otro inquieto, como si supiera que pronto tendría un papel que cumplir, un papel que el cielo le había encomendado, y así terminaba esa tarde cualquiera en San Lorenzo. Pero lo que nadie imaginaba es que Dios ya había empezado a mover sus piezas, incluso aquellas con patas y crines. Lo que la idosa no sabía era que dentro de Alma también habitaba un vacío que nadie había llenado desde que su esposo la dejó por otra mujer más joven. Desde entonces, Alma se volvió dura como piedra. No lloraba, no hablaba de su dolor, solo lo convertía en enojo. Cuando se enteró de la muerte de don Mateo, su padre, fue al velorio con una cara seca, sin una lágrima. Y ahí, frente al ataúd, le dijo a su madre que ahora ella era su responsabilidad. Pero la verdad era que Alma no quería cuidar a Eulalia. Lo hizo por obligación y por no quedar mal ante el pueblo. Y aunque nadie decía nada en voz alta, muchos sabían que esa casa ya no era un hogar, sino una prisión disfrazada de familia. Los días pasaban y la rutina se repetía. Eulalia limpiaba, cocinaba cuando se le permitía y pasaba la mayoría del tiempo encerrada. Alma solo salía para ir al tianguis o para gritarle a los niños del barrio que hacían ruido. Era conocida por todos, pero querida por nadie. En una tarde, la crueldad alcanzó su apogeo. Mientras barría el patio, Eulalia se atrevió a recoger una tortilla quemada que Alma había tirado. Tenía tanta hambre que no le importó el polvo. Apenas iba a llevársela a la boca cuando escuchó la voz cortante de su hija. «¿Qué estás haciendo?», gritó Alma desde la puerta con los ojos encendidos. Solo iba a darle un bocado al perro», mintió la señora con la tortilla aún en la mano. «Mentira, eres una arrastrada». Y sin más, Alma bajó los escalones y le arrebató la tortilla. «Para eso me sirves, para tragar lo que no es tuyo». Y como si no bastara, le dio una bofetada. Eulalia cayó al suelo con la mejilla roja y el alma hecha pedazos. No dijo nada, solo se quedó allí con los ojos cerrados como quien ya se cansó de luchar. Alma se fue resoplando como si se hubiera quitado un peso de encima. Pero en el fondo algo se movía dentro de ella, porque aún con toda su rabia, aún con todo su desprecio, esa mirada de su madre, esa resignación callada, le arañaba la conciencia, pero lo escondía, lo enterraba, porque era más fácil seguir siendo la villana que admitir que una parte de ella también necesitaba ser perdonada. Eulalia esa noche apenas pudo dormir.
Tenía moretones en el cuerpo y más heridas en el corazón, pero se aferraba a su fe como a un tablón en medio del naufragio. Mi Dios, tú que ves lo que nadie ve, no me abandones. Pero incluso en ese fondo del pozo, la fe de doña Eulalia continuaba resistiendo, como una brasa escondida bajo las cenizas. Amigo, en medio de la desolación y la crueldad, Dios siempre encuentra una forma de tejer sus hilos de esperanza. ¿Recuerdas la historia de Elías cuando fue alimentado por cuervos en el desierto? Primero Reyes 17:6. O de Noé, que tuvo su vida y su familia salvadas por medio de un arca construida con la ayuda de animales. Génesis 6:19-20. Pues bien, aquí en San Lorenzo, el instrumento elegido por el cielo para iniciar una intervención milagrosa no fue un ángel con alas, sino un ser de 4 patas. Relámpago, un caballo que parecía hecho de fuerza, silencio y misterio. Es fascinante cómo la providencia divina se manifiesta a través de los canales más inesperados, ¿verdad? La escena de dolor de la idosa Eulalia fue interrumpida por el relincho lejano de un caballo. Un sonido que, aunque distante, llegó directo al corazón de la señora. Ella volteó apenas como quien recuerda algo importante. A lo lejos, más allá de los tejados viejos, se alcanzaba a ver la silueta de un corral abandonado. El lugar donde vivía Relámpago, un caballo marrón, fuerte y majestuoso que había pertenecido al viejo don Lino, un vecino que ya no estaba en este mundo. Relámpago se había quedado solo desde entonces, pero Eulalia siempre decía que ese animal tenía alma de ángel. Dios lo bendiga, murmuró con una sonrisita apagada. Siempre me escucha, aunque no diga nada. Alma, al escucharla hablar sola, torció los ojos con desdén. Otra vez hablando con ese animal, estás peor de lo que pensaba. Eulalia regresó al interior de la casa arrastrando los pies, pero antes de entrar giró un poco el rostro hacia el corral, como si esa conexión invisible con el caballo le diera fuerzas para seguir aguantando. Es interesante cómo la sensibilidad de unos choca con la indiferencia de otros. Relámpago no era un caballo común, es un animal imponente. Su pelaje marrón brilla al sol como si cargara fuego por dentro. Sus crines negras caen sobre el cuello como cascadas de sombra, y sus ojos grandes y profundos no miran. Observan, como si entendieran lo que pasa incluso cuando nadie dice nada. Relámpago no tiene dueño desde que don Lino, el último vaquero que lo montó, partió de este mundo sin aviso. El rancho quedó huérfano y él también. Dicen que desde entonces el caballo se volvió salvaje, que no deja que nadie lo toque, que cuando alguien intenta acercarse, relincha con una fuerza que hace temblar el suelo. Sin embargo, hay quienes aseguran que, si te quedas callado frente a él, si cierras los ojos y le hablas desde el alma, entonces baja la cabeza y escucha. Entre esas pocas personas, doña Eulalia era la única que no le tenía miedo. Desde que llegó a vivir con Alma, solía sentarse en el borde del patio y mirar hacia el rancho. A veces, cuando el viento corría parejo, creía escuchar el galope de Relámpago cruzando entre los árboles secos. «Tú sí me entiendes, ¿verdad, criatura de Dios?», le decía en voz baja, como si el caballo pudiera escucharla desde lejos. «Ojalá fueras tú mi compañía, y no esta soledad que me carcome». El lazo que había entre ellos no era de caricias ni de riendas, era algo más profundo, algo que solo los que han sufrido en silencio pueden compartir. Relámpago también había sido abandonado, dejado a su suerte, sin más comida que la hierba que aún nacía entre las piedras, sin más techo que el cielo raso. En aquella mañana terrible, cuando Alma dejó a su madre atada al mezquite bajo el sol, algo se quebró en el alma del caballo. Estaba pastando entre los nopales cuando, de pronto, alzó la cabeza con violencia, como si una alarma invisible lo hubiera llamado. Resopló fuerte, pateó el suelo y echó a correr hacia la cerca podrida que lo separaba del resto del mundo.
El cerco había resistido tormentas y años de abandono, pero no la voluntad de un corazón herido que sentía que su momento había llegado. Con un solo golpe, una tabla vieja cedió y Relámpago salió trotando con dirección a la casa de los Esquivel, guiado por algo más fuerte que el instinto. En el camino, pasó por los cultivos secos, los árboles retorcidos y los campos vacíos. Algunos vecinos lo vieron cruzar y se persignaron. Nadie entendía qué hacía ese animal suelto con esa mirada que no buscaba pasto, sino algo más. La intervención estaba en camino, orquestada por una fuerza mayor, el atamiento de Eulalia. Alma amarra a la madre idosa a un árbol bajo el sol abrasador, en un acto de crueldad extrema. Amigo, aquí llegamos a un punto de inflexión que nos hace cuestionar los límites de la maldad humana y, al mismo tiempo, la profundidad de la fe. Jesús, en Mateo 24:12, nos alerta que, en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es una verdad dura, pero que vemos manifestarse en la actitud de Alma hacia su madre idosa. Era casi mediodía cuando el sol pegaba con todo sobre los techos de lámina y las calles agrietadas de San Lorenzo. El calor se colaba por las rendijas, levantaba vapor de la tierra y hacía que hasta los gallos buscaran sombra bajo los carros viejos. Adentro de la casa de los Esquivel, la atmósfera era más sofocante que afuera, pero no por el clima, sino por el peso de los silencios. En la cocina, una olla hervía con frijoles y el aroma llenaba el aire como una promesa que no era para todos. Alma Esquivel, de pie junto al fogón, movía la cuchara con movimientos mecánicos, como si hasta cocinar le diera fastidio. Tenía 43 años, una figura imponente, de hombros rectos y mirada dura. Su piel morena era tersa, pero sus facciones marcadas dejaban claro que la dulzura no había habitado en su rostro por mucho tiempo, siempre vestida de negro, como si el luto se le hubiera pegado al alma desde que su esposo la dejó. Llevaba el cabello negro recogido en un moño tirante, sin un solo pelo fuera de lugar. Ni una sonrisa, ni una lágrima, nada. La cocina estaba impecable, no por amor al orden, sino por obsesión al control. Cada traste en su lugar, cada especia etiquetada. En la mesa un solo plato, el de Alma, frente a ella una silla vacía, y más allá, en la puerta entreabierta, doña Eulalia observaba en silencio. La señora tenía hambre. Llevaba horas sin probar bocado, pero no se atrevía a pedir. Sabía lo que venía después. La crueldad de Alma alcanzó un punto insoportable. ¿Qué quieres?, preguntó Alma sin voltearla a ver. Nada, hija, solo tengo un poco de mareo, dijo Eulalia, sosteniéndose del marco de la puerta con manos temblorosas. Alma bufó con fastidio. Siempre con tus dramas. ¿No te das cuenta que todo está caro? ¿O tú crees que el gas y la comida se pagan con tus rezos? Eulalia agachó la cabeza. Su estómago crujía, pero su dignidad no le permitía mendigar ante quien un día había arrullado en brazos. Perdóname, hija. No quería molestarte. Alma se levantó de golpe. La silla raspó el piso con un chillido seco. Se acercó a su madre y la miró con desprecio. Si tanta hambre tienes, ¿por qué no te vas a pedir limosna al pueblo a ver si alguien te aguanta como yo? Con lágrimas que no quería soltar, Eulalia volvió a su cuarto, un cuartito pequeño, sin ventana, donde apenas cabía una cama de hierro con un colchón delgado. Allí se sentó y sacó su rosario del cuello. Cada cuenta era una súplica. Señor, ilumina el corazón de mi hija. No sé en qué momento se le murió el cariño, pero lo que la abuela no sabía era que dentro de Alma también habitaba un vacío que nadie había llenado desde que su esposo la dejó por otra mujer más joven. Desde entonces, Alma se volvió dura como piedra. No lloraba, no hablaba de su dolor, solo lo convertía en enojo. Cuando se enteró de la muerte de don Mateo, su padre, fue al velorio con una cara seca, sin una lágrima. Y ahí,
Frente al ataúd, le dijo a su madre que ahora ella era su responsabilidad, pero la verdad era que Alma no quería cuidar a Eulalia. Lo hizo por obligación y por no quedar mal ante el pueblo. Y aunque nadie decía nada en voz alta, muchos sabían que esa casa ya no era un hogar, sino una prisión disfrazada de familia. Y entonces, el acto extremo de crueldad. Era mediodía y el sol caía sin compasión sobre San Lorenzo, como si el cielo mismo se hubiera olvidado de dar sombra ese día. El calor hacía temblar el aire y hasta las lagartijas buscaban refugio bajo piedras quebradas. Desde temprano el pueblo parecía adormecido por la temperatura, pero en el patio trasero de la casa de los Esquivel, lo que se cocía no era solo calor, sino una crueldad que ya había cruzado todos los límites. Doña Eulalia, con su cuerpo frágil y los huesos adoloridos, intentaba juntar ramas secas para encender el anafre. Vestía el mismo vestido floreado que había usado por semanas, ahora manchado de tierra y lágrimas secas. Su cabello blanco, antes trenzado con esmero, colgaba suelto y enredado por la nuca. Caminaba con dificultad, tambaleante, pero aún con dignidad en los ojos. «Solo un poquito de frijol, aunque sea frío», murmuró con la voz apenas audible mientras acariciaba su estómago vacío. Alma la observaba desde la puerta con los brazos cruzados y los ojos como dos cuchillos. Su hija ya no parecía una mujer, sino una sombra endurecida por el rencor. Llevaba puesta su blusa negra de manga larga y una falda de mezclilla que le quedaba ceñida. El sudor le bajaba por la frente, pero su expresión no se ablandaba. Al contrario, parecía hervirle la sangre. «Otra vez saliste al patio sin mi permiso», dijo Alma, con un tono de hiel. Eulalia intentó explicar. «Solo quería recoger leña, hija. No hay gas y no me diste desayuno». Pero esas palabras fueron la chispa. Alma salió como una tormenta, caminó con pasos fuertes por el patio de tierra rajada, se agachó y sin previo aviso empujó a su madre hacia el árbol grande que estaba al fondo, un mezquite viejo de tronco grueso y raíces sobresalientes, que había estado allí desde antes que la casa existiera. «Tú lo que quieres es hacerte la víctima», gritó mientras sacaba una cuerda vieja del lavadero. «¿Crees que no me doy cuenta de tus artimañas?» Eulalia, con las manos temblando, retrocedió torpemente, pero no fue suficiente. Alma la arrastró hasta el árbol. La abuela no opuso resistencia, solo suplicó en voz baja: «No, hija, por favor, no lo hagas». Pero ya era tarde. En un acto de total crueldad, Alma amarró las manos de su madre al tronco, usando fuerza bruta y sin un mínimo de compasión. Amarró también los tobillos con un lazo más delgado, dejándola inmovilizada. Eulalia respiraba con dificultad, no por los amarres, sino por la tristeza que le pesaba como una losa en el pecho. «Ahí te vas a quedar hasta que aprendas a respetarme. No eres nadie en esta casa, nadie», escupió Alma dándole la espalda. El sol caía directo sobre la señora. Las ramas del mezquite apenas daban sombra y las chicharras cantaban sin parar, como si anunciaran la desgracia. El polvo le secaba la boca y el sudor se mezclaba con lágrimas silenciosas que caían por sus mejillas ajadas. «Señor», susurró con los labios partidos, «si esto es una prueba, ayúdame a resistirla, pero si ya me vas a llevar contigo, hazlo pronto». Pero la providencia divina ya estaba en movimiento y un caballo ya sentía el clamor de un alma sufrida. «Amigo, ya vimos cómo la oscuridad del alma de Alma parecía prevalecer, pero la Biblia nos enseña que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Salmos 27:1. Es en los momentos de mayor desesperación que la luz de Dios se manifiesta, muchas veces por caminos que nuestra lógica humana no logra comprender. Mientras Alma se enfurecía y amarraba a su madre idosa bajo el sol abrasador, algo se movía a lo lejos. Del otro lado del terreno baldío, entre la maleza crecida y los restos oxidados de un corral viejo, Relámpago,
El caballo marrón alzó la cabeza. Sus orejas se movieron inquietas y sus ojos, grandes y brillantes, miraron en dirección a la casa. No era la primera vez que se agitaba cuando Eulalia sufría. Desde hacía meses, ese lazo invisible entre ellos se venía fortaleciendo. Incluso, sin haberse tocado nunca o Eulalia haberlo montado, el caballo la reconocía. Y ese día, algo en él lo empujaba a acercarse más que nunca. Pero volvamos al patio. El tiempo pasaba lento, como si cada minuto pesara una eternidad. Eulalia tenía la garganta reseca. Empezó a ver borroso. Una nube cruzó el cielo dándole unos segundos de sombra y ella, en ese pequeño respiro, comenzó a rezar más fuerte. Padre nuestro, que estás en los cielos, no me abandones. De repente unos pasos se oyeron cerca. Eulalia giró, la cabeza como pudo. No era Alma, era un niño, el hijo de una vecina de no más de 8 años que se había metido al patio por la reja abierta buscando su pelota. «Abuelita», dijo espantado, «¿qué le pasó?» Ella lo miró con ternura, aunque no podía ni levantar los brazos. «Ve con tu mamá, hijo, y dile que no me pasa nada, que estoy bien». El niño dudó, pero obedeció. Corrió de vuelta a la calle, con los ojos grandes como platos. El corazón de Eulalia se quebraba no por el dolor físico, sino por la vergüenza. Nadie debería ver a una madre tratada así. Unas horas después, Alma volvió al patio. Llevaba en la mano una botella con agua, pero no era para su madre. Regó unas plantas y fingió no verla. «¿Aprendiste ya a quedarte callada?», preguntó con frialdad. Eulalia no respondió, solo miró hacia el cielo, hacia un punto invisible entre las ramas. Alma bufó y se metió de nuevo. Fue en ese silencio, cuando ya todo parecía perdido, que se escuchó de nuevo un relincho fuerte, cercano, como un trueno en medio del desierto. Relámpago había cruzado la cerca del terreno baldío. Nadie sabía cómo. Había roto una tabla podrida y había seguido el olor del dolor hasta llegar al límite del patio trasero. Allí estaba el caballo inmenso, majestuoso, las crines agitadas por el viento, el pecho inflado y los ojos puestos sobre Eulalia. La idosa Eulalia lo vio y por primera vez en todo el día esbozó una sonrisa. «Viniste», susurró apenas con voz. Relámpago relinchó de nuevo más fuerte. Se acercó unos pasos. No cruzó el cerco aún, pero algo en su postura, algo en su mirada, prometía que pronto, muy pronto, todo cambiaría. Era casi como si la presencia de aquel caballo fuese la respuesta directa a las oraciones de Eulalia, un testimonio de que Dios oye el clamor de los afligidos, como leemos en Salmos 34:17. Claman los justos, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. En ese momento, en el interior de la casa, Alma se movió. El sonido la despertó. Frunció el ceño, molesta, y fue hasta la ventana. Cuando vio al caballo en el patio, abrió la puerta de golpe. «¿Y ahora qué hace aquí?», soltó furiosa. Relámpago no se movió. Mantuvo la mirada fija. Alma tomó un palo largo que estaba junto al lavadero y se acercó. Sus pasos eran decididos como siempre, pero al llegar a unos metros del caballo, algo cambió. Lo miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo se sintió pequeña. Era como si ese animal la viera por dentro, como si supiera todo, cada grito, cada golpe, cada desprecio, cada noche que Eulalia había dormido sin cenar. Alma alzó el palo, pero no logró avanzar más. Relámpago levantó su cuerpo en 2 patas, relinchando tan fuerte que los cristales de la ventana vibraron. El palo cayó al suelo y Alma retrocedió temblando. El caballo bajó las patas, pero no se fue. Dio un paso hacia ella y luego otro. No galopaba, no corría, solo caminaba como quien exige respeto. Alma tropezó y cayó sentada en la tierra con los ojos abiertos, y el Alma, desnuda. Eulalia, aún atada, miraba todo con lágrimas en los ojos, no de miedo, no de dolor, sino de asombro, porque en ese instante
supo que Dios sí había escuchado. «Tú eres mi ángel», dijo con voz quebrada mirando al caballo, y Relámpago se giró hacia ella como si entendiera cada palabra. La escena quedó suspendida. El patio entero se llenó de algo que no se puede explicar. No era solo un caballo, no era solo una anciana, no era solo una hija cruel, era el cielo mismo interviniendo a través de quien menos se esperaba. Y mientras el sol seguía ardiendo sobre San Lorenzo, por primera vez en mucho tiempo, una esperanza comenzaba a germinar en el corazón más seco. En ese patio donde el maltrato reinaba, el cielo ya se estaba moviendo, y cuando Dios decide usar uno de sus ángeles, ni el lazo más apretado puede detener el milagro que está por venir. Amigo, después de toda la aflicción, la mano de Dios se manifiesta en los detalles más sorprendentes. ¿Recuerdas la historia de Pedro? Liberado de la cárcel por un ángel, con las cadenas cayendo de sus manos. Hechos 12:7. De la misma forma, la intervención divina para doña Eulalia, la idosa de fe inquebrantable, no vino con gran estruendo, sino con una delicadeza que solo el Creador puede orquestar. El sol no perdonaba. Cada rayo caía como plomo sobre el patio agrietado, donde doña Eulalia seguía amarrada al viejo mezquite. Su piel, ya curtida por los años, ahora ardía bajo el calor implacable del mediodía. Tenía los labios partidos, los ojos hinchados y las manos entumidas por la posición forzada. La cuerda le rozaba los huesos y las espinas secas del árbol le clavaban la espalda. El sudor le corría por el cuello, pero no era suficiente para calmar la sed que la consumía por dentro. El mundo alrededor parecía en pausa, como si todo el pueblo estuviera en silencio, como si hasta los pájaros se hubieran ido a llorar a otro lado. Había pasado quién sabe cuánto tiempo desde que Alma la había dejado ahí. Las horas se le hacían eternas. El reloj de su corazón marcaba cada segundo con una pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Frente a ella, a unos metros de distancia, Relámpago, el caballo marrón, se mantenía firme. No se había movido desde que había espantado a Alma. No se había ido ni un solo instante, solo respiraba fuerte con las orejas en alerta y los ojos clavados en la mujer que seguía atada, como si entendiera que no podía dejarla sola, como si supiera que, aunque no podía hablar, su presencia ya era un consuelo. Doña Eulalia levantó un poco la cabeza con el cuello rígido y con el poco aire que le quedaba, susurró: «Sabes, criatura, nunca creí que mi último consuelo en esta vida vendría de ti, de un animal, de un ser que muchos creen que no siente, que no piensa, pero tú me miras como nadie me ha mirado en años». Relámpago dio un paso hacia adelante lentamente, no hizo ruido, solo la escuchaba. Ella sonrió débil y una lágrima se le escapó por la comisura del ojo derecho. «Dicen que los animales no tienen alma, pero tú tienes más compasión que la sangre que parí», dijo, dejando caer la cabeza sobre su pecho. El cielo, despejado hasta ese momento, comenzó a cubrirse con unas nubes ligeras. No eran negras ni de tormenta, eran blancas y suaves, como algodones que se acomodaban justo encima del rancho. Una brisa leve recorrió el patio levantando un poco de polvo y refrescando apenas la frente de Eulalia. Ella cerró los ojos con fuerza, como si quisiera que ese airecito le hablara directamente al alma. Y entonces sucedió. Por primera vez en días, quizá en semanas, la voz de doña Eulalia no fue un susurro de miedo. Fue una súplica, una oración desde las entrañas, desde ese lugar donde solo se reza cuando ya no queda nada. «Padre mío», empezó con la voz quebrada, pero firme, «si ya no me vas a sacar de aquí con tus manos, mándame un poco de compasión. Aunque no venga de los hombres, aunque no venga de quien debería darla, mándame algo, Señor, aunque sea de un alma con cuatro patas». Sus palabras salieron como espinas clavándose en el aire.
Era la voz de una mujer que ya no pedía justicia, ni perdón, ni venganza. Solo pedía compasión, un respiro, un consuelo. Y justo cuando acabó de hablar, el silencio se rompió con un relincho fuerte. Relámpago levantó el cuello con fuerza, alzó las patas delanteras y golpeó el suelo con un brinco potente. El sonido hizo eco entre las paredes de adobe de la casa. Fue tan estruendo que Alma adentro dejó caer el vaso que tenía en la mano. «¿Qué está pasando ahora?», gritó saliendo al patio con el ceño fruncido, pero esta vez algo era distinto. Relámpago no se inmutó con su presencia. La miró directamente, sin moverse, fijo con esos ojos grandes que no parpadeaban. Alma se detuvo en seco. «¿Qué me ves, animal feo?», espetó levantando una piedra del suelo. Eulalia, aún atada, apenas logró levantar la voz. «No le hagas daño, por lo que más quieras, Alma. No lo toques». Pero su hija no escuchaba razones. La piedra ya estaba en el aire cuando Relámpago hizo un nuevo relincho, más agudo, más profundo. Esta vez no fue solo sonido, fue presencia. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo a Alma, se le aflojaron los dedos. La piedra cayó al suelo. Se sintió observada, juzgada, pero no por el caballo, no por su madre, sino por algo más grande. Dio un paso hacia atrás, luego otro, y sin decir nada más, regresó a la casa como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Relámpago bajó la cabeza, caminó hacia Eulalia y con total delicadeza acercó su hocico. No mordió, no jaló, solo las tocó. Y Eulalia soltó un suspiro como si el simple roce del animal le hubiera arrancado un poco de dolor. «Eres tú», susurró. «Eres tú, mi angelito». Las nubes en el cielo comenzaron a abrir paso otra vez al sol, pero ya no ardía. Era un sol distinto, más suave, más dorado. Y en medio de ese momento sagrado, Eulalia hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Cerró los ojos y sonrió. No porque el sufrimiento hubiera terminado, no porque estuviera libre, sino porque en su corazón algo se había encendido, una certeza que no venía de esta tierra. Sabía que no estaba sola, sabía que el cielo había escuchado. Y a veces cuando uno reza con el alma, Dios contesta de formas que ni el mundo ni la lógica pueden explicar. Ese día San Lorenzo no lo supo todavía, pero en ese patio humilde un milagro ya había comenzado. Amigo, la intervención divina, cuando se manifiesta de forma tan explícita, no puede ser contenida. Es como la luz que no se esconde debajo del almud, sino que brilla para que todos vean. Mateo 5:15. En San Lorenzo, las campanas de la iglesia sonaron con fuerza ese día, aunque nadie las tocó. Fue como si el mismo viento las hubiera movido, anunciando que algo en el corazón del pueblo estaba por cambiar. Afuera, en las calles polvorientas, los murmullos empezaban a crecer. Vecinas que tejían en los portales, niños que jugaban con canicas, hombres que dormían la siesta en hamacas viejas. Todos empezaron a girar la cabeza hacia el rancho de los Esquivel. Algo no estaba bien. El relincho del caballo, ese grito que retumbó como trueno en el mediodía, les revolvió el alma. Fue Lupita, una niña de apenas 7 años, la que corrió descalza calle abajo, con las trenzas volando y los ojos grandes como platos. Padre Justino, la señora Eulalia está amarrada y un caballo la salvó». El padre Justino, que en ese momento estaba regando los rosales junto al templo, dejó caer la manguera de inmediato. «¿Qué estás diciendo, hijita?», preguntó con tono incrédulo pero preocupado. Que su hija la tenía amarrada a un árbol y el caballo entró al patio y la liberó. «Venga, venga ya». El sacerdote, un hombre delgado, de cabellos blancos y mirada bondadosa, no preguntó más. Se secó las manos en la sotana y caminó con pasos largos hasta la casa de los Esquivel, seguido por varios vecinos curiosos que ya se estaban acercando también. Al llegar, lo que vieron les rompió el alma.
En medio del patio de tierra cuarteada bajo el viejo mezquite, doña Eulalia estaba de rodillas, con el rostro levantado al cielo, los brazos libres y el vestido sucio y desgarrado. A su lado, como un guardián celestial, Relámpago la cubría con su sombra. Su cabeza descansaba suave sobre el hombro de la abuela, como si supiera que ya podía soltar el peso del mundo. Alma, en cambio, estaba sentada en el suelo, a unos metros temblando. Su rostro ya no era de rabia, sino de derrota. El lazo que había usado para atar a su madre yacía suelto junto a sus pies, como un testigo silencioso de la vergüenza. ¡Santo Dios!, exclamó el padre Justino, llevándose la mano al pecho. ¿Qué pasó aquí? Eulalia apenas logró voltearse. Su voz era un susurro, pero clara como campana. El cielo mandó a su ángel. Uno de los vecinos, don Pancho, un hombre de bigote grueso y sombrero raído, se acercó con cuidado al caballo. «Es el Relámpago, ¿no? El del rancho de don Lino», dijo sorprendido. «¿Cómo fue que cruzó en toda la tierra y llegó aquí?» Nadie lo sabía, nadie podía explicarlo, pero todos lo sentían. No era un hecho común, no era una casualidad, era un milagro. Lupita, la niña, se acercó corriendo hasta Eulalia, se arrodilló a su lado, le tomó la mano arrugada con las suyas pequeñas y le susurró al oído: «Ya no va a sufrir, abuelita, ya estamos aquí, ya nadie le va a hacer daño». Eulalia cerró los ojos y lloró. Lloró sin hacer ruido, como lloran las personas que han guardado todo por dentro durante años, no por tristeza, no por rabia, sino por descanso. El padre Justino levantó la voz para todos los que ya se habían reunido. «Alguien llame al DIF, esto es un caso de maltrato grave. Esta mujer necesita atención y su hija debe responder por lo que hizo». Alma no dijo nada, no intentó huir, no gritó ni negó, solo bajó la cabeza abrazándose las rodillas. Por primera vez en su vida se sentía desnuda, no del cuerpo, del alma. Una patrulla llegó minutos después. Un joven oficial, al ver la escena, no necesitó muchas palabras. Escuchó a los vecinos, vio las marcas en la piel de Eulalia, observó el lazo caído y los ojos vacíos de Alma, y supo que no era un malentendido. «Señora Alma Esquivel», dijo con tono firme, «¿está usted detenida por violencia familiar y maltrato a persona mayor?» Eulalia, al escucharlo, no se alegró, no sonrió, solo respiró hondo y murmuró: «Que Dios tenga piedad de su alma». Alma fue subida a la patrulla sin esposarla. No hizo falta. Su mirada ya hablaba de condena, no la judicial, sino la del corazón que sabe que ha fallado. El pueblo entero se quedó en silencio y fue Relámpago quien rompió ese silencio. Con un paso lento y elegante, caminó hacia el centro del patio, se paró frente a todos y con la mirada al frente, como si supiera que estaba siendo visto por muchos, relinchó una vez más. No era un grito de guerra, no era un llamado, era una declaración, como si dijera: «Ya no está sola, ya no más». El padre Justino se hincó. Varios vecinos hicieron lo mismo. Nadie lo pidió, nadie lo planeó, pero todos lo sintieron en el pecho. Dios había hablado y lo había hecho a través de un caballo. En San Lorenzo, ese día, el pueblo despertó. Despertó de su indiferencia, despertó de su silencio y empezó a recordar que el verdadero mal no es el que golpea, sino el que mira y calla. A partir de ese momento, nadie volvió a ser igual, porque cuando el cielo toca la tierra, aunque sea con pezuñas y crines, el alma ya no puede cerrar los ojos. Amigo, aquí llegamos a un punto crucial donde la justicia humana se curva ante una verdad espiritual aún mayor, la del perdón. La Biblia nos enseña en Mateo 6, 14, 15 que si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La actitud de doña Eulalia en este momento
Es un ejemplo vivo de esa sabiduría. Era temprano por la mañana cuando la camioneta del Ministerio Público cruzó la calle principal de San Lorenzo, levantando una nube de polvo que se fue esparciendo despacio, como si no tuviera prisa por caer. El pueblo ya estaba despierto, pero nadie hablaba muy alto. Era como si todos tuvieran un nudo en la garganta desde el día anterior. Lo que había pasado con doña Eulalia no solo conmovió, sacudió. Afuera de la comisaría, algunas personas se juntaban en silencio. Unos llevaban termos con café, otros llegaban por puro respeto. El padre, Justino, estaba ahí con su rosario en la mano, y Lupita, la niña que dio el aviso, se había sentado en la banqueta abrazando una muñeca de trapo que le había regalado la misma Eulalia hacía un año. Dentro del juzgado improvisado del municipio, la sala no era más que un cuarto con techos altos, bancas de madera y un escritorio viejo con papeles amontonados. Pero esa mañana el lugar tenía más peso que nunca. Ahí se sentaría Alma Esquivel frente a la justicia y frente a lo que quedaba de su conciencia. Cuando la trajeron, no venía esposada. Sus manos iban juntas al frente, pero libres. Sin embargo, su rostro sí estaba atado por dentro. El orgullo que la había sostenido por años ya no estaba. En su lugar había una expresión confusa como de alguien que acaba de despertar de una pesadilla larga y se pregunta si lo que ve es real. Tenía la mirada baja, los labios secos, el cabello suelto y enredado. Ya no parecía esa mujer dura que controlaba la casa con gritos. Ahora parecía una niña perdida, sin mapa, sin refugio. El juez, un hombre mayor, de voz pausada y ojos claros, empezó a leer el expediente. Lo hacía con tono solemne, sin adornos, pero cada palabra pesaba como piedra. Maltrato físico y psicológico a persona mayor, privación ilegal de la libertad, negligencia intencionada, testimonios de vecinos, evidencia visual y una víctima con marcas visibles y el alma rota. Doña Eulalia estaba ahí también, sentada en una silla frente al juez con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su regazo. A pesar de todo lo vivido, se le notaba serena, como si dentro de ella la paz ya hubiera ganado. Vestía ropa limpia, una blusa color cielo que le había prestado una vecina, y en el cuello colgado como siempre su rosario. Cuando el juez le preguntó si deseaba decir algo, Eulalia se puso de pie con cuidado. Todos se quedaron en silencio, no por obligación, sino por respeto. «Señoría», dijo con voz pausada, pero firme, «yo no vine aquí a pedir castigo. Vine a que se escuche la verdad». Porque una madre no cría a una hija para verla convertida en su verdugo, pero tampoco para odiarla. El juez asintió con la cabeza. Eulalia siguió hablando, mirando a todos, pero especialmente a su hija. Alma fue una niña dulce. Tenía miedo a la oscuridad y me pedía que no me fuera de su lado cuando dormía. Cuando se le cayó el primer diente, me abrazó tan fuerte que sentí que el corazón se me salía de orgullo. Pero los años y las heridas que no se curan van torciendo a la gente. Alma apretó los labios luchando contra las lágrimas, pero no pudo. Una gota rodó por su mejilla y con ella empezó a salir lo que nunca se atrevió a decir. Yo no sé en qué momento me convertí en esto», dijo en voz baja, casi sin aire. «Tenía tanta rabia, me sentía tan sola, y pensé que maltratarla era mi forma de vengarme del mundo». Todos la miraron, algunos con rabia contenida, otros con tristeza, pero Eulalia solo la miraba con compasión. «La vida me quitó a mi esposo, mi casa, mi lugar», continuó Alma, «y cuando la traje conmigo pensé que me iba a dar paz, pero no, solo me reflejaba todo lo que yo ya no era». El juez hizo una pausa, miró a ambas mujeres, tomó aire. «En esta sala no solo estamos juzgando un delito», dijo con firmeza. «Estamos viendo el reflejo de algo más profundo,
algo que muchas veces se esconde en las casas y nadie se atreve a nombrar: el abandono, el rencor, el silencio. Pero la ley no puede quedarse callada cuando una vida ha sido lastimada de esta forma. Todos bajaron la cabeza, menos Eulalia. «¿Qué pide usted como víctima?», preguntó el juez. La señora respiró hondo y dijo: «Pido que mi hija reciba ayuda, que alguien la escuche como yo ya no supe hacerlo, que no la encierren en una celda donde solo siga acumulando odio, que la lleven a un lugar donde pueda llorar, hablar, sanar. Porque si algo aprendí en todo este tiempo es que el dolor guardado en silencio acaba pudriendo el alma». El juez se quedó unos segundos en silencio, luego asintió. «Eso se puede arreglar, señora Eulalia. La justicia también tiene rostro humano. Se dictará internamiento en un centro de atención psicológica obligatoria, acompañado de trabajos comunitarios con personas mayores, durante 6 meses bajo vigilancia». Alma soltó un suspiro largo. No era libertad, pero tampoco era una celda, era una oportunidad. Doña Eulalia caminó hacia su hija. Todos contuvieron el aliento. Cuando estuvo frente a ella, levantó el rostro con la punta de los dedos y le dijo: «Todavía estás a tiempo, hija, para reconstruirte, pero ya no sobre los demás, sino desde dentro». Alma la abrazó. Se quebró por completo, como un río contenido que al fin se suelta. Y en ese abrazo no había excusas ni absolución total, solo algo más poderoso, una puerta abierta. Y en San Lorenzo, por primera vez, la justicia no solo corrigió, también sanó. Porque el verdadero castigo no siempre está en una condena, a veces está en mirar de frente todo lo que uno permitió perder. Amigo, después de una tormenta, la calma siempre llega. Y la Biblia nos asegura que el lloro puede durar hasta la noche y a la mañana viene la alegría. Salmos 35. La historia de doña Eulalia es un testimonio vivo de que la fe inquebrantable y la bondad pueden florecer incluso después de las más duras pruebas. El sol de la tarde comenzaba a bajar sobre San Lorenzo, y con él también bajaba el bullicio de los días anteriores. La historia de doña Eulalia Esquivel, la abuela que fue rescatada por un caballo enviado, según muchos, por el mismísimo cielo, ya no era solo un rumor, se había convertido en un eco que cruzaba calles, corazones y conciencias. Después del juicio, después del perdón que nació en medio del dolor, la abuela no volvió a la casa donde tanto había sufrido. El pueblo entero estuvo de acuerdo. No merecía regresar al lugar donde su alma fue amarrada junto con su cuerpo. Fue entonces cuando doña Carmelita, una mujer de 66 años, vecina de toda la vida y viuda desde hacía tiempo, levantó la voz. «Eulalia no se va a quedar sola. En mi casa siempre hay espacio para una mujer como ella, y si quiere que venga con su caballo y todo». Qué hermoso ejemplo de amor al prójimo, ¿no es así? Me recuerda las palabras de Jesús en Mateo 25:35. «Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis». Y así fue. En la semana siguiente, con ayuda de varios vecinos, una camionetita blanca llegó hasta la calle Río de los Cedros, donde vivía Carmelita, y en la parte trasera, entre pacas de alfalfa, venía Relámpago con su cabeza alta y el cuerpo reluciente. Lo habían limpiado, cepillado y alimentado como rey. Los niños lo esperaban con flores en la mano y ojitos brillantes. Nunca se había visto tanta alegría por un animal en el pueblo. La nueva casa era humilde, pero luminosa. Tenía una reja blanca con bugambilias trepando por los lados y un jardincito donde crecían lavanda, romero y girasoles. En el patio trasero, Carmelita y los vecinos construyeron con sus propias manos un pequeño corral de madera resistente con sombra y espacio para que Relámpago pudiera andar libre. «No es un rancho, pero es suyo», dijo don Pancho mientras ajustaba el último clavo. «Y este animal no es cualquier caballo,
Es un protector. Merece lo mejor. Eulalia llegó caminando despacito con su bastón en una mano y el rosario en la otra. Llevaba puesto un vestido nuevo, sencillo, bonito, color crema, con flores azules y el cabello trenzado como cuando era joven. Sus pasos eran lentos, pero su sonrisa iluminaba todo el patio. Cuando vio a Relámpago en su nuevo hogar, se acercó con los ojos llenos de emoción. «¿Sabes qué, criatura?», le susurró mientras acariciaba su cuello. «Este también es tu milagro, porque sin ti yo no estaría aquí». Relámpago relinchó bajito, como si respondiera con ternura. Bajó la cabeza y la recargó suavemente sobre el hombro de Eulalia, como había hecho aquel día bajo el mezquite. Todos los que presenciaban la escena se quedaron en silencio. Era un momento sagrado. La vida empezó a tomar un ritmo distinto para Eulalia. Las mañanas ya no eran de miedo, sino de café caliente, pan dulce y conversaciones suaves con Carmelita, que la trataba como una hermana. Por las tardes salía a regar el jardín y los niños del barrio pasaban a saludarla. «¿Nos cuenta otra vez cómo fue que el caballo la salvó?», le preguntaban sentándose en el suelo. Y ella, con voz pausada y los ojos llenos de historia, les decía: «Ese día yo ya no esperaba nada, pero fue justo ahí cuando pensé que todo estaba perdido, que el cielo me mostró que nunca estuve sola». Los pequeños la miraban como si escucharan a una reina, y lo era a su manera, una reina sobreviviente de una guerra silenciosa. Una mujer que, a pesar de haber sido tratada con crueldad, nunca dejó de creer que el bien vencería al final. Relámpago también encontró su lugar. Aunque era libre de irse, nunca se alejó. Dormía bajo el jacarandá que los vecinos plantaron en honor a la abuela. Lo cuidaban entre todos, pero solo respondía verdaderamente a Eulalia. A ella la seguía a donde fuera. Caminaba a su lado por la vereda de tierra, la acompañaba hasta la iglesia y hasta parecía que entendía cuando le hablaba del evangelio mientras tejía en el corredor. Un domingo, en la misa de la mañana, el padre Justino pidió permiso para dar un mensaje diferente. Subió al altar con voz conmovida y dijo: El pueblo fue testigo de un milagro, uno de los grandes, porque no vino envuelto en fuego ni con alas blancas. Vino con patas firmes, mirada sabia y un corazón noble. Y nos recordó a todos que Dios usa lo que Él quiere para salvar, incluso a un caballo». Toda la iglesia se puso de pie. Doña Eulalia, sentada en la segunda banca, lloró en silencio, no de tristeza, sino de gratitud. Ese mismo día, los niños del pueblo colocaron una placa de madera junto al corral de Relámpago que decía: «Aquí vive el caballo que vino del cielo para enseñarnos a no rendirnos jamás». Los días siguieron su curso y San Lorenzo ya no fue el mismo. Había más respeto por los abuelos, más atención en los pequeños detalles, más ganas de ayudar sin pedir nada a cambio. Eulalia se convirtió en símbolo de fortaleza y Relámpago en el ángel de 4 patas que caminaba entre la gente como un recordatorio de que los milagros sí existen. Porque cuando el amor y la fe se encuentran, ni el abandono, ni el maltrato, ni el dolor más profundo pueden con ellos. Y esa casita en la calle Río de los Cedros se volvió un refugio, un hogar donde la bondad echó raíz, donde una mujer volvió a reír y un caballo se quedó para siempre. Amigo, llegamos al final de una jornada que, estoy seguro, conmovió tu alma. La historia de Doña Eulalia y Relámpago es un faro que nos ilumina sobre la capacidad humana para la maldad y, más aún, sobre la infinita compasión y los caminos misteriosos de Dios. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32? Así como el padre esperó pacientemente el regreso de su hijo, la fe de Doña Eulalia, incluso en medio de la crueldad más brutal, mostró la paciencia y la persistencia de un corazón que se niega a rendirse.
Es una lección profunda que nos invita a mirar nuestra propia vida y a las personas que nos rodean con nuevos ojos, con un corazón más abierto. Era una tarde tibia de domingo en San Lorenzo, de esas que huelen a pan recién horneado, a tierra húmeda y a recuerdo. El cielo tenía un tono entre rosa y dorado, y las jacarandas del pueblo pintaban el aire con sus pétalos morados que caían como bendiciones suaves. En el patio de la casita blanca de la calle Río de los Cedros, todo parecía detenido en un suspiro largo. Ahí estaba doña Eulalia Esquivel, sentada en su silla de madera bajo la sombra del mismo árbol que ella había ayudado a plantar meses atrás. Vestía un chal tejido por ella misma de hilos color lavanda, y en su regazo descansaba una flor blanca, la misma que su nieta, hija de un primo lejano, que ahora la visitaba con frecuencia, le había entregado como símbolo de paz. A su lado, echado con tranquilidad y los ojos entrecerrados, Relámpago respiraba con el pecho lento, como si la paz de la mujer le hubiera contagiado el alma. La escena parecía un cuadro pintado por Dios. El corral recién arreglado brillaba con barniz fresco. Las risas de los niños jugaban de fondo y la brisa cargaba ese aroma limpio de hogar bendecido. Pero ese día no era un día cualquiera, era el aniversario del milagro. Había pasado justo un año desde que Relámpago rompió la cerca del rancho viejo y llegó galopando al patio donde Eulalia estaba amarrada. Un año desde que un acto de compasión, de coraje divino y de ternura animal salvó a una mujer del abandono más cruel. El pueblo lo recordaba como si fuera ayer, y por eso esa tarde los vecinos se habían reunido en la pequeña plazoleta al lado de la iglesia. Colocaron velas, flores y una fotografía enmarcada de Eulalia abrazando a Relámpago. Pero ella no asistió al evento, no por tristeza, sino porque quería estar en casa, en su hogar. ¿Por qué no fue, abuelita?, le preguntó Lupita, sentada a sus pies, con los rizos alborotados y los codos raspados de tanto correr. Eulalia le sonrió con los ojos, como solo las abuelas saben hacer. «Porque ya tengo todo lo que necesito aquí, mi niña», le dijo acariciándole la cabeza. «Lo que tenía que decir ya está dicho. Lo que tenía que vivir ya fue vivido». Lupita la miró en silencio, como si entendiera sin entender del todo. «Y si usted se va al cielo, ¿quién nos va a contar historias?». La abuela soltó una risita suave, bajita, y señaló su pecho. «Las historias no se mueren, mija. Se quedan aquí, adentro, donde nadie las puede romper». Del otro lado del patio, Carmelita ponía la mesa para la merienda. Pan de elote, leche con canela y fruta fresca, todo servido con amor. Un grupo de mujeres mayores, amigas de Eulalia, hablaban entre ellas, recordando los días en que creían que el dolor se quedaba para siempre. «¿Sabes qué es lo más bonito de esta vida, hija?», dijo Eulalia a la niña como quien comparte un secreto sagrado, «que aunque te humillen, aunque te olviden, aunque te tiren al suelo, si tú mantienes la fe encendida, aunque sea con una chispa, Dios se encarga de enviarte lo que necesitas. A veces llega como palabra, a veces como silencio, y a veces…». Miró a Relámpago, que movía la oreja lentamente. «Llega con patas y crines». Lupita abrazó a la abuela sin decir nada, y Relámpago, como si entendiera que esa conversación no era solo para la niña, resopló con fuerza, como afirmando cada palabra. Esa noche, el cielo de San Lorenzo se llenó de estrellas como nunca, y frente al corral, los niños del pueblo, guiados por el padre Justino y algunos vecinos, colocaron otra placa de madera justo bajo la jacarandá. Decía así: «Aquí floreció un milagro y bajo esta sombra vive el amor que no se rinde. Que esta historia no se olvide, porque los corazones nobles también tienen memoria». Eulalia la leyó desde su silla sin levantarse y lloró, pero no de pena, sino de plenitud, porque entendía que su vida había dejado una huella, no solo en la tierra reseca, donde antes regaba sus plantas.
no solo en los brazos de un caballo fiel, sino en las almas de cada persona que aprendió, gracias a ella, a mirar con otros ojos. Y así, entre panes compartidos, abrazos sinceros y promesas susurradas al oído, nació un legado, uno que no se escribió en libros, ni se gritó desde altares, sino que se vivió despacito, día a día, con amor y fe como únicos testigos. Porque en San Lorenzo desde aquel entonces todos saben que no hay corazón más sabio que el de una abuela que nunca dejó de creer, ni esperanza más pura que la de un caballo que decidió convertirse en ángel. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan profunda y llena de emoción. Si tocó tu corazón, si te hizo reflexionar o si simplemente te recordó que los milagros sí existen, entonces este video ya cumplió su propósito. Ahora dime, ¿alguna vez te has sentido abandonado como Eulalia? ¿Has olvidado escuchar la voz de tu corazón como Alma? ¿Tienes en tu vida un relámpago que te ha rescatado cuando todo parecía perdido? Tal vez sea momento de mirar con otros ojos, de reconciliarte con tu historia, de perdonar, de sanar y sobre todo de volver a creer en lo imposible. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó de esta historia, qué aprendiste, qué harás diferente a partir de hoy. Recuerda que cada historia que compartimos aquí no solo es para conmover, sino para despertar algo dentro de ti, porque tú también puedes ser ese cambio, ese milagro en la vida de alguien más. Si te gustaría seguir recibiendo historias que te inspiren, que te muevan y que te ayuden a ver la vida con nuevos ojos, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos muy pronto y no lo olvides, Dios sigue hablando. A veces con silencios, a veces con caballos. Gracias por estar aquí.